Quiero que me acompañe entonces, por favor, a Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Efesios 5, del 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y quiero resaltar esta frase que aparece en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Y de hecho así se llama el tema. Si usted va a tomar nota, escriba por ahí, aprovechando bien el tiempo. Fíjese que el tiempo es algo que durante toda la historia de la humanidad ha ido variando en cuanto a las circunstancias. La historia de la humanidad está marcada por diferentes etapas. Algunas etapas de mucho desarrollo, otras etapas, vamos a decir, de estancamiento. Por ejemplo, la Edad Media, un periodo que duró aproximadamente 1000 años, fue un tiempo donde pues muchos creen que hubo un estancamiento en el desarrollo cultural, social, etc. Mientras que hubo periodos donde hubo un desarrollo mucho más avanzado que marcaron la historia de la humanidad. Por ejemplo, terminando la Edad Media, ocurrieron muchas cosas. Se inventó la imprenta, por ejemplo. La imprenta vino a revolucionar la forma en que se hacían las cosas en toda Europa y en todo el mundo. Más adelante, la revolución industrial. Y de hecho, hubieron muchas cosas que se marcaron y que hicieron que la humanidad viviera tiempos diferentes. El mismo pueblo de Israel vivió también etapas diferentes. Y cada etapa que el pueblo de Israel vivía también estaba marcada por ciertas circunstancias, y el pueblo tenía que adaptarse a esas circunstancias para cumplir el propósito que había para ese tiempo. Yo quiero que vayamos encaminando nuestro pensamiento hacia esto. Cada tiempo tenía ciertas circunstancias y había que caminar en esa dirección. Y Dios mismo nos enseña a nosotros, si usted quiere saber de alguien que sepa manejar el tiempo, que sepa vivir el tiempo oportuno para las cosas, ese seguramente es Dios. Vea lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Aquí lo tenemos ya en la pantalla. Dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En otra versión dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Nosotros vemos que si alguien sabe todo esto acerca del tiempo y cuál es el mejor tiempo para hacer las cosas, ese es Dios. Por ejemplo, le voy a decir algunas características que tenía el tiempo en que vino Jesús. Por ejemplo, en ese entonces, ¿se recuerda? El Imperio Romano era el más grande. Pero algo que tenía el Imperio Romano es que pues el idioma que se manejaba como oficial dentro del imperio era el idioma griego. Ahora, algo que tiene el idioma griego es que es muy diferente al idioma, por ejemplo, hebreo. El idioma hebreo es un idioma muy, muy limitado para expresar cuestiones abstractas, vamos a decir. El idioma hebreo es muy práctico. Cada palabra hebrea refleja una acción práctica, mientras que el griego nos daba ideas nos daba conceptos que no necesariamente se aplicaban a cosas prácticas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca del amor, incluso conocemos que tiene diferentes acepciones. El griego tenía una gran riqueza, tenía una riqueza que el Señor necesitaba para poder expresar su mensaje. El idioma estaba ahí, el idioma griego. El Imperio Romano desarrolló vías de comunicación. Y cuando yo meditaba en esto, me puse a pensar, habían caminos que conectaban ciudades y el Imperio Romano trató de mejorar esa comunicación que hubiera en todo el imperio. Y alguien podría decir, pero en este tiempo hay más comunicación, ¿verdad?
Porque ahora ni siquiera necesitamos trasladarnos de un lugar a otro. Y entonces, ¿cómo es que Dios hubiera esperado a un tiempo donde las noticias volaran más rápido, verdad? Pasó algo anoche y ya todo el mundo lo sabe. Porque la comunicación ha cambiado mucho. El problema es que la comunicación en este tiempo es demasiada. Hasta en ese detalle creo que Dios encontró el tiempo justo, el momento oportuno para que Cristo viniera. Porque en este tiempo usted puede escuchar o puede encontrar cualquier información. Y siempre que usted encuentre una información, va a encontrar algo que aclare, que amplíe, que contradiga esa información inmediatamente. Entonces, el tiempo era el oportuno. Fíjense que en el tiempo que vino Jesús, el pueblo de Israel había pasado ya un proceso de purificación. El pueblo de Israel había estado en el exilio y era un pueblo que ya para este entonces tenía un celo por Dios. Eran alguien que su celo era un pueblo que su celo era tan grande que cayeron hasta el extremo de la religiosidad. Y pues eso también produjo que el Señor fuera rechazado. Pero había un celo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no era el pueblo que caía constantemente en idolatría, por lo menos. Fíjense que el Imperio Romano fue el último gran imperio. Hubieron cuatro imperios. Estuvo el Imperio Babilónico, estuvo el asirio, estuvo el griego y estuvo el romano. Y de estos, el romano fue el más grande. Y después del Imperio Romano no se levantó otro. Era el momento oportuno. Era el momento en que Dios sabía que Cristo podía venir. El Imperio Romano fue el imperio que institucionalizó el cristianismo. A pesar de que los primeros años hubo gran persecución, en el año 313, Constantino, algunos dicen que por intereses políticos, lo que usted quiera, pero al final fue quien designó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y no nos gusta la palabra religión, pero fue lo que hizo. Y entonces el cristianismo, el mensaje del evangelio pudo correr con libertad durante muchos años en todo el imperio romano. Es decir, era el momento oportuno. A pesar de todo lo que nosotros podamos decir del imperio romano, de las barbaridades que se cometieron, tenemos que reconocer que Dios supo manejar el tiempo. Y en el tiempo oportuno, Cristo vino. Y en el tiempo oportuno, el mensaje fue predicado. Y porque fue en el tiempo oportuno, ese mensaje llegó hasta nosotros. Dios supo manejar el tiempo. Así que si nosotros quisiéramos aprender, yo creo que lo que tenemos que aprender es a ver a Dios. Si queremos vivir bien en este tiempo, o el tiempo que nos toca vivir, tenemos que aprender de Dios. Entonces, y de la misma manera que la historia de la humanidad se ha marcado en todo esto y ha marcado circunstancias diferentes, cada uno de nosotros también vive etapas en su vida. Etapas que son diferentes unas de las otras. Pasamos de ser niños, entramos a la adolescencia, luego entramos a la juventud, y viene otra etapa, ¿verdad? Ya maduramos, empiezan a salir las canas, empieza a tronar el cuerpo, todas las cosas, achaques, y cuántos dicen amén, ¿verdad? No voy a decir. Pero las etapas van pasando, pero cada una de estas etapas, pues obviamente tiene circunstancias diferentes. Cada una de ellas marca cuestiones en nuestra vida, y cada una de ellas pues marca de alguna manera lo que va a pasar en la siguiente etapa. Es decir, son progresivas, pero son diferentes. Un niño pues necesita ese tiempo para jugar, necesita el tiempo para tener amigos. El niño no tiene la responsabilidad, o no se espera que tenga las responsabilidades que tenga un adulto. Claro, se le empieza a enseñar responsabilidades desde pequeño, pero acordes a su edad. ¿Cuál es la responsabilidad del niño? Recoger sus juguetes. ¿Cuál es la responsabilidad del niño? Saludar a las demás personas. ¿Cuál es la responsabilidad del niño? Obedecer. Esa es la responsabilidad del niño. El niño no tiene que llevar el pan a la casa, ¿verdad? Es lo que se espera. El niño no tiene que corregir
a sus otros hermanitos. No es esa su labor, esa es tarea del padre. Pero el niño tiene ciertas responsabilidades, hay ciertas circunstancias que el niño tiene que vivir y tiene que gozar. Por eso molestamos muchas veces a las personas y les decimos, cuando los miramos así que como que no madura, les decimos es que no tuviste infancia, ¿verdad? Porque pensamos que en esa etapa se quedó, ¿verdad? Y anhela regresar a la etapa de la infancia. Porque el niño pues, vive esas circunstancias, esas características específicas. Viene madurando, entra a la etapa de la adolescencia, pues sigue ese proceso, cambia las circunstancias y tiene que vivir pues las circunstancias que le tocan. Luego viene el muchachito, llega a la juventud, tiene que prepararse profesionalmente. Llega el día en que decide casarse y cada una de estas etapas van cambiando. Cuando el jovencito decide casarse o la señorita decide casarse, obviamente las circunstancias van a cambiar. Tiene nuevas responsabilidades, tiene que establecer nuevas prioridades y todo lo que hace ahora ya no gira en torno a sí mismo. Empieza a girar en torno a su matrimonio, en torno a su pareja, en torno a los proyectos que puedan tener como matrimonio para el futuro. Entonces empieza una nueva etapa y está viviendo una etapa totalmente diferente a la etapa del soltero. Por eso es que es tan problemático cuando alguien estuvo soltero toda su vida, ¿verdad? 30 años soltero, 25 años soltero y de repente se casa y si esta persona no aprende o no tiene claro el concepto que ahora ya no tiene la vida de soltero, va a acarrear problemas a su matrimonio porque es una etapa diferente. Son etapas que está viviendo y no digamos cuando llegan los hijos, ya no es la misma etapa de la relación de pareja. Cuando uno no tiene hijos, uno puede hacer muchas cosas, puede hacer proyectos, incluso puede estudiar, puede terminar proyectos que traía pendientes y puede hacerlo muy bien. Pero cuando vienen los hijos, otra vez, todas las circunstancias vuelven a cambiar. Todo cambia. Otra vez prioridades, otra vez responsabilidades, otra vez cambian las emociones que habían antes. La emoción que un padre siente por los logros de sus hijos es muy diferente a lo que uno ha experimentado jamás. Es decir, cada etapa tiene sus circunstancias distintas y en cada etapa nosotros tenemos que aprender a vivir. Y por último, pues viene aquella famosa etapa, que muchos sociólogos llaman la del nido vacío, cuando los hijos se vuelven a ir, los que tienen hijas, les profetizo, a los 15 años va a empezar a llegar, a tocar la puerta, un muchacho, pelos parados, ¿verdad? Y aunque a usted le caiga mal, pero si se gana el corazón de esa muchachita, prepárese, va a llegar el día. Es una etapa de la vida y también tenemos que aprender a vivir en esta etapa y sabe que muchas personas fallan también en esta etapa. Porque hay padres que no han logrado entender bien que su hijo ya se casó o que su hija ya se casó. Y esto no lo tenía puesto acá, pero seguramente a alguien le puede servir. Si su hijo ya se casó, si su hija ya se casó, ellos van a emprender una nueva vida. Ellos tienen que vivir una etapa que usted ya vivió. Y ahora le toca a él vivir esta etapa, le toca a ella vivir esta etapa. Y le toca aprender, le toca construir, le toca hacer lo que usted ya hizo, con sus errores y todo. Él o ella va a cometer también sus errores. Son etapas que va a tener que vivir. Y cuando nosotros no entendemos esas etapas, entonces nos perdemos. Si a un niño le quitamos esa bendición, ese privilegio de poder jugar, estamos dañando. Si a un adolescente no le enseñamos que hay responsabilidades que tiene que ir asumiendo, le estamos haciendo daño. Si el joven no entiende cuál es el tiempo que está viviendo, puede ser que lo estropee todo.
Si el casado, la pareja no entiende qué es lo que le toca vivir, puede ser que terminen mal. Si los padres no entienden cuál es su función, cuál es el rol, obviamente no le va a ir bien. Yo quisiera hablar algunas consecuencias de no entender el tiempo que nos está tocando vivir. Algunas consecuencias. En primer lugar, una de las consecuencias es que empezamos a gastar nuestros recursos en lo que no conviene. Gastar los recursos en lo que no conviene. Cada una de las etapas que yo les acabo de mencionar, así brevemente, pues obviamente necesita que las personas que estamos atravesando cada una de estas etapas, pues vayamos aprovechando lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro alcance, para vivir de la mejor manera en esa etapa. Tenemos recursos, todos tenemos recursos. En primer lugar, si usted no quiere, usted dice, no, es que dinero no tengo, ni nada que dar, lo único que tengo es nuestra fuerza física, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos es nuestra fuerza física, ese aliento de vida, ese dinamismo que hay en nosotros. En algunos es más explosivo, en otros como que no mucho se nos da, ¿verdad? Pero esa fuerza que nosotros tenemos es un recurso. Y nosotros tenemos que aprender a utilizar este recurso de nuestra vida para lo que nos toca vivir. El niño, déjelo que juegue, esa es su fuerza, eso es lo que él tiene en este momento, eso es lo que él puede disfrutar, es lo que le toca. Deje que gaste sus fuerzas en eso. En algún momento del día se le va a acabar. Es cierto, al adulto se le acaba más rápido, ¿verdad? No les aguantamos el ritmo, nos cansamos y toda la cosa. Pero es la etapa que ellos tienen. Pero sabe que muchas veces nosotros utilizamos nuestras fuerzas para cosas que no convienen también. Y esto en cualquier etapa de nuestra vida. Quiero que me acompañe a Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Eclesiastés nos da mucho consejo para la vida. Dice la palabra del Señor, el consejo de Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En este pasaje nosotros lo podemos interpretar de esta manera. Miren, cuando ustedes tienen aliento de vida, cuando ustedes se dan cuenta que tienen fuerza para hacer todavía las cosas, cuando ustedes saben que todavía hay proyectos que pueden emprender, mientras usted haga eso, acuérdese de su Creador. Es decir, todo lo que haga con sus fuerzas, que sea algo que glorifique al Señor. Y cuando dice este pasaje, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no vaya a pensar que le está hablando a muchachitos de 17 años. ¿Cuántos aquí son jóvenes? A ver, levante la mano todos los que son jóvenes. ¡Ay, Dios mío! No, hombre, otra vez, yo no sé si se escucha por allá atrás. A ver, yo miro muchos jóvenes por aquí. Levanten la mano los jóvenes. Ya veo más manos, ¿verdad? Ya sé que se está animando. Levante la mano los que se sienten jóvenes, pues, los que todavía tienen aliento de vida. Porque si digo levante la mano los viejitos, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí espero que no levante la mano. Pero mientras usted tiene aliento de vida, usted ahorita está en lo mejor de su juventud, usted está en lo mejor de su vida, en la flor de su vida está usted, ¿sí o no? ¿Amén? Mientras usted tiene fuerzas, mientras usted tiene la capacidad de hacer las cosas, está en esa juventud y está usted en esta etapa en la que todavía puede hacer con sus fuerzas algo que glorifique a Dios. Porque durante muchos años nosotros nos acostumbramos a hacer cosas que en lugar de glorificar a Dios nos hacían daño a nosotros. ¿Cuántos aquí alguna vez se desvelaron? Así, en el mundo por andar de parranda, no voy a decir que andaba bolo, que se te quedaba en la calle, pero ¿cuántos aquí se desvelaron por hacer cosas indebidas? A ver, levante la mano, ¿alguna vez se desveló usted por hacer algo indebido? Yo me desvelé muchas veces haciendo cosas indebidas. Tiempo pasado, ¿verdad? Tiempo pasado. Y ahí gastábamos nuestra fuerza. ¿Sabe que una de las cosas que más nos agota a nosotros es precisamente el desvelo? Sí, usted lo sabe. Y nos han dicho por ahí muchas veces,
cuando usted pierde una noche de sueño, esa no la recupera nunca. Ya no la recupera, ¿verdad? Aunque se duerma al día siguiente hasta muy tarde, ya no lo recupera. Pero gastábamos nuestra vida, nuestras fuerzas las gastábamos en esto. ¿Cuántos en este tiempo, conociendo al Señor, utilizamos muchas veces ese mismo tiempo de la noche para estudiar su palabra? Porque vea, usted se desvelaba haciendo cosas indebidas, ¿verdad? ¿Por qué lo hacía? Porque tenía fuerza, porque podía hacerlo. Voy a decir en estos términos, porque aguantaba, por eso lo hacíamos. Pero ¿por qué es tan difícil para nosotros decir, voy a ir a una vigilia, por ejemplo? Voy a hacer una vigilia en mi casa, voy a dedicarme a estudiar en mi casa, voy a tener un tiempo de adoración en mi casa en la noche, porque en el día ya no hay tiempo a veces. En la mañana es muy difícil, sobre todo en tiempo de clases, ¿verdad? Cuando los niños tienen que ir a clases. Uno no se puede levantar y ponerse a adorar y el niño tiene que llegar a las clases y no importa porque estoy con el Señor, ¿verdad que no? Uno tiene su responsabilidad, tiene que ir. Pero ¿por qué en la noche no aprovechamos para tener un tiempo de comunión con el Señor? Si vamos a gastar nuestras energías, en lugar de estar viendo Netflix, ¿por qué no tomamos un tiempo para adorar al Señor? Un tiempo para tener comunión con el Señor. Y utilizar nuestras fuerzas para lo que es agradable al Señor. Su cuerpo físico, lo que usted puede hacer. Cuando nosotros empezamos a dedicar nuestras fuerzas al Señor, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas para el Señor, una cosa sí le puedo decir: el Señor va a renovar sus fuerzas. El Señor le va a rejuvenecer. El Señor le va a dar paz. El Señor le va a dar gozo. El beneficiado al final va a ser usted. No es lo mismo andar con las ojeras porque uno anduvo viendo televisión hasta muy altas horas de la noche. Uno va a andar de mal humor al día siguiente. Pero pase un buen tiempo con el Señor y va a ver cómo su corazón cambia. Nuestra fuerza física. Mientras tengamos fuerza, este es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de nuestra fuerza. Nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de pensar. ¿Sabe que nosotros ocupamos mucho tiempo y este recurso tan grande que el Señor nos dio, que es la capacidad de pensar, a veces la utilizamos mal? Y una de las cosas que los jóvenes tienen es que son muy creativos, adolescentes, niños, hay mucha creatividad en ellos, pero sabe que a veces al no entender que podemos sacar el mejor provecho de este recurso en esta etapa de la vida, vamos a empezar a utilizar esta capacidad de pensar para maquinar cualquier cosa que no debemos. Fíjese que leamos en 2 de Samuel capítulo 13, es un ejemplo de alguien que tenía una gran capacidad para pensar, ¿verdad? Para crear estrategias, era un gran estratega. Pero qué triste, porque dice en el versículo 3, 2 de Samuel 13:3, dice: y tenía Amnón era hijo de David, un amigo llamado Jonadab. Este Jonadab era hijo de Simea, hermano de David, era sobrino de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Usted puede ponerle ahí, era muy creativo, era muy inteligente, era muy pilas este Jonadab. Dice que era muy astuto. Y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? Y Amnón le respondió: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda en mi presencia para que yo la vea y ella misma me la sirva.
Y podemos terminar de leer toda la historia, es bastante extensa. Hay varios versículos más que leer. Se lo voy a resumir. Amnón siguió el consejo de Jonadab y terminó violando a su media hermana. Resumida la historia, ¿verdad? Terminó violando a su media hermana. Ahora, la pregunta es, ¿será que este Jonadab no pudo tener una idea un poco más sensata? ¿Será que él no, siendo alguien tan astuto, no pudo pensar mejor en otra cosa? ¿No le pudo dar un mejor consejo? No, lo primero que hizo fue utilizar ese recurso que tenía para hacer algo o para inducir a Amnón a hacer algo que no debía. Si nosotros no entendemos que Dios nos dio para este tiempo ese recurso, lo vamos a usar, perdone, para cualquier tontería. Sabe que muchos de nosotros estamos todo el tiempo pensando, Señor, dame una idea para poder prosperar. Señor, dame una idea de lo que tengo que hacer de aquí en adelante. Señor, dame una idea de lo que yo debería hacer. Dame una estrategia, dame algo, Señor. Yo necesito. Pero sabe que usted tiene esa capacidad de parte del Señor para recibir una revelación de Dios y hacer algo bueno, algo productivo, inventar algo. Dios lo puso en su mente, Dios lo puso en usted. Pero si no entendemos que Dios lo puso en nosotros para este tiempo, para nosotros, lo que vamos a inventar son mentiras. Lo que vamos a inventar son maneras de hacer que otro caiga. Lo que vamos a inventar son argumentos para justificar nuestro proceder, nuestro pecado. Eso es lo que vamos a inventar. Cosas que no edifican, cosas que no ayudan. Vamos a inventar la manera de sacarle el dinero al otro. Nosotros tenemos ingenio de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, nosotros tenemos ingenio de parte del Señor, porque fuimos creados por Él y Él nos dio esa capacidad de crear, de inventar, nos dio la capacidad de hacer estrategias. Él nos dio esa capacidad. Pero si no lo entendemos, lo vamos a usar para cualquier otra cosa. Matrimonios que están perdiendo sentido. No saben qué hacer, sienten que están en la rutina, que ya no hay más, ya no hay mañana. Dios les ha dado la capacidad de crear estrategias para que su relación tenga un refresco, para que su relación camine, se levante. Dios lo ha puesto, Dios le ha dado a usted la habilidad para hacerlo. Y es un recurso que Dios ha puesto en sus manos para este tiempo. No lo utilice para otra cosa. Utilícela para afirmar a su matrimonio. Utilice para fortalecer la relación con sus hijos, para enseñarles. Utilice ese recurso porque este es el tiempo que le está tocando vivir. Aproveche lo que Dios le ha dado. Yo les decía, de verdad, Dios me habló fuerte a mí también porque yo soy alguien que también tiene que aprender mucho en esto. Pero tenemos que aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado, esas capacidades para formar una familia fuerte, una familia sólida, una familia que cumpla propósito, una familia que glorifique a Dios. Dios nos ha dado la capacidad de inventar maneras de compartir el evangelio. Sí, porque es que a veces somos más pilas para inventar chistes. Somos más pilas para cualquier otra cosa. Pero ¿sabe que hay muchas formas de compartir el evangelio? Hay muchos métodos. Y a nosotros nos vienen a enseñar, de repente por ahí viene alguien y dice, vamos a hacer un taller de evangelismo y nos enseñan un método para evangelizar. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno porque que Dios le ha dado esa habilidad a otras personas, pero ¿sabe que usted también tiene esa habilidad? Usted puede compartir con las personas. Dios le ha dado a usted esa habilidad para este tiempo, para que la use para su gloria. Nuestro tiempo, un recurso valiosísimo que también el Señor nos ha regalado. Y las cosas que para nosotros
son realmente importantes son aquellas a las que le vamos a dedicar más tiempo. Otra vez, su familia. Otra vez, comunión con el Señor. Otra vez, para congregarse, para servir. ¿Para qué utiliza su tiempo? Es un recurso que Dios le dio. Las horas que usted tiene, en este tiempo usted los puede utilizar. Porque una cosa le voy a decir, va a llegar el día en que ya no vamos a tener más tiempo. Va a llegar el día en que, aunque querramos, no vamos a poder. Alguien dijo por ahí, el joven quisiera tener la sabiduría que tiene el viejo. El viejo tiene la sabiduría y quisiera tener el tiempo que tiene el joven. Pero ya no puede. Ya no puede. Los recursos materiales, las cosas que Dios le ha dado a usted. Dios las puso en sus manos en este tiempo para que usted viva en este tiempo y que saque el mejor provecho de esas cosas y que con esto glorifique a Dios. Mateo 6:19, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 6:19. Ya lo tenemos acá. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Seguimos, por favor. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hacer tesoros. ¿A qué dedicamos los recursos? ¿A las cosas que son temporales? ¿A las cosas que nos van a llenar por un ratito? ¿O a las cosas que son realmente importantes? A veces no nos duele gastar dinero para comprarnos un aparato telefónico de última generación que pues realmente no lo necesitamos, pero como es el último grito de la moda, es lo que me va a hacer sentir bien y todos me van a ver hasta con envidia, entonces pues no me duele gastarlo. Pero ¿será que nos duele cuando nosotros tenemos que gastarlo y compartir algo con nuestra familia? A mí me gusta mucho y me alegro mucho cuando miro que mis hermanos que tienen posibilidades de repente se van a dar un viajecito por ahí fuera de nuestras fronteras. Eso no es barato, creo yo, ¿verdad? A menos que se lo hayan ganado por ahí en alguna rifa. Pero yo la verdad me alegro mucho cuando tienen las posibilidades de hacerlo. Y en lugar de andarse comprando un telefonazo por ahí, aprovechan este recurso del dinero para pasar un tiempo en familia. Nuestros pastores anduvieron hace un tiempecito fuera, ¿verdad? Y gloria a Dios, yo me alegro mucho de verlos, que estén, porque yo sé que están utilizando el recurso que Dios les ha dado para fortalecer su matrimonio. Para eso está sirviendo. Es lo que les toca vivir, es lo que están haciendo. Algún día lo vamos a hacer, nosotros también. ¿Verdad? Di amén, por favor. Entonces, sí, pero cada vez que nosotros hacemos algo, nosotros debemos ponernos a pensar, ¿será que esto realmente lo estoy haciendo y fortalece mi matrimonio o nada más es un gasto? Bueno, ¿qué otra consecuencia hay de no entender el tiempo? Bueno, si nosotros no entendemos o no sabemos vivir en el tiempo que nos está tocando, no vamos a poder identificar las oportunidades que se nos presentan, oportunidades de parte de Dios. Quiero que me acompañe a Lucas 19:44 y vean lo que dice aquí. Lucas 19:44. Siempre me ganan nuestros hermanos de televisión, ¿verdad? Pero qué bueno, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pastor César compartió un mensaje el miércoles, ¿verdad? Acerca de cuando Dios se le presentó a Jacob, ¿verdad? Y decía él, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y a veces nos puede pasar a nosotros y a la iglesia le puede pasar, que Dios esté haciendo algo y Dios esté moviendo en medio de nosotros con algo. Pero si nosotros no entendemos el tiempo de Dios,
nos vamos a perder estas oportunidades por no entender el tiempo que estamos viviendo. Otra vez nos podemos ir a lo práctico. Si usted no entiende el tiempo que está viviendo, si usted está ahorita en la etapa en la que está formando su familia, pues este es un tiempo en el que Dios va a poner oportunidades delante de usted y tiene que aprender a tomar esas oportunidades, porque es lo que le toca en este tiempo. Si usted va a esperar que las oportunidades regresen o se repitan, seguramente se va a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a que regresen. Posiblemente nunca lo hará, porque Dios tiene un momento para todo. Y si nosotros no entendemos nuestro tiempo, vamos a dejar pasar las oportunidades. ¿Han escuchado ustedes acerca de los valientes de David? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? El ejército de David, cuando David era perseguido por Saúl, se andaba escondiendo y se juntaron con él un grupo de personas, vinieron de varias tribus y se unieron a David. Y ellos peleaban por David. Y David obviamente nunca quiso derrocar o matar a Saúl, que era el rey, el ungido del Señor. Pero sí llama la atención el ejército que él tenía. Quiero que me acompañe al primer libro de Crónicas, capítulo 12. Primero de Crónicas 12. Y en todo el capítulo 12, en muchas versiones de la Biblia aparece el título del ejército de David. Y ahí hace una narración de quienes integraban este ejército. Y usted puede leer en todos los versículos y dice, estaban los valientes, dice, estaban los guerreros, estaban los que sabían tomar espadas, estaban los que podían lanzar flechas, los que podían tirar piedras con honda, y gente de este calibre era la que estaba en este lugar. Pero quiero llamar su atención al versículo 32. Primero de Crónicas 12, 32. Estos eran parte del ejército de David. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. A cuyo dicho, dice la versión Reina Valera, seguían todos sus hermanos. Estos hombres de Isaacar, no dice la Biblia que tuvieran armas, seguramente, posiblemente sí tenían, pero lo que sí resalta la palabra del Señor es que eran entendidos en los tiempos. Y es que, ¿de qué serviría tener un gran ejército muy poderoso? Un ejército que lo que quería era arrasar. Y como decimos por ahí nosotros, estaban quemando llantas porque querían salir a pelear y querían salir a vencer a los enemigos, pero lo hacían de manera desordenada. Salían cuando no tenían que salir y cuando no tenían que salir salían. Les pasaba lo que le pasó a David. Cuando los reyes salían a la batalla, David se quedó en su casa y cayó en pecado con Betsabé. Pero estos hombres de Isaacar, dice que ellos eran entendidos en los tiempos. ¿Y cuánto necesitamos nosotros tener a nuestro alrededor gente que sea entendida en los tiempos? Pero sobre todo, cuánto necesitamos nosotros, cada uno, entender el tiempo de Dios. Aprovechar el tiempo de Dios. Hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Porque muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cuándo. Muchos hemos recibido promesas del Señor y no se han cumplido. Pero si no entendemos el tiempo, nos desesperamos. Si no entendemos el tiempo, va a llegar la oportunidad y no la tomamos. Por no entender el tiempo. Vea lo importante que es entender el tiempo y entender la oportunidad del Señor. Hay un tiempo para todo. Eclesiastés lo dice, tiempo para llorar, tiempo para reír. ¿Sabe que a veces nosotros nos gusta quedarnos en ciertos tiempos y no entendemos cuándo es la hora de movernos, cuándo es la hora de hacer algo diferente? Empezamos a orar. Vamos a decir, Señor, háblanos, Señor, enséñanos. Y viene el Señor y se manifiesta en medio de nosotros. Y tenemos una experiencia de parte del Señor y una palabra de parte del Señor que nos dice, hijo, levántate. Y nosotros empezamos a llorar y empezamos a tener una experiencia con el Señor.
El problema es que muchas veces nos enamoramos de la experiencia. Y entonces el Señor ya nos dijo, levántate, y en lugar de levantarnos decimos, reunámonos otra vez para orar porque yo quiero sentir la experiencia otra vez. Puede pasar si no tenemos cuidado. Cuando Dios nos da una palabra, y si somos entendidos en el tiempo de Dios, vamos a aprovechar y lo vamos a lograr. Porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dios tiene tiempo para todo. Entonces, si nosotros no entendemos el tiempo, si no somos entendidos en el tiempo, va a venir la oportunidad y la vamos a ver pasar. Y una tercera consecuencia es que no podemos ver el propósito detrás de las circunstancias. Si nosotros no somos entendidos en el tiempo de Dios, en el tiempo que nos toca vivir, en el tiempo que Dios está poniendo delante de nosotros, en el tiempo que nos está tocando atravesar, no vamos a entender el propósito de las circunstancias. Y eso va en dos vías. En primer lugar, circunstancias adversas. Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. En el tiempo de Esther, el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo muy difícil, tiempo de persecución, y venía una matanza para el pueblo de Israel. Su enemigo se había levantado y el pueblo de Israel estaba en grave peligro. Había angustia en el pueblo. Pero vea lo que le dice Mardoqueo, el mensaje que le envía Mardoqueo a Esther. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y vea esta pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Tú no lo sabes, Esther, estás ignorando. Esther, estás en el palacio, te sientes muy bien. Hay persecución, y Esther estaba afligida también, porque ella amaba a su pueblo y no hallaba qué hacer, se sentía como entre la espada y la pared. Ella decía: esta circunstancia está muy difícil, aquí se acabó todo, yo no puedo hacer nada. Seguramente ella se sentía impotente, tal vez quería hacer algo, pero por otro lado ella sabía que humanamente no iba a poder. Pero le dice Mardoqueo: ¿y no será que porque precisamente por esto, por esta situación que está pasando, esta situación tan difícil, es que tú estás ahora en el reino? ¿Lo habías pensado, Esther? ¿No será que en medio de situaciones difíciles nosotros debemos entender que Dios nos ha puesto ahí porque Dios tiene propósito? Pero si nosotros no entendemos que en medio de una situación difícil, una situación adversa, Dios tiene un propósito, entonces nos volvemos quejumbrosos en lugar de intercesores. Porque no es lo mismo. El quejumbroso viene y le reclama a Dios. El quejumbroso está todo el tiempo enojado. El quejumbroso se vuelve negativo. El quejumbroso lo único que puede ver es lo malo que hay alrededor. Pero el intercesor ora. El intercesor empieza a clamar. El intercesor le empieza a preguntar: Señor, pero ¿cuál es el propósito en medio de todo esto? Porque debe haber algún propósito. Olvidamos muchas veces que lo que dice la palabra, la tribulación produce paciencia. Y en medio de las circunstancias difíciles es el mejor ambiente en que el Espíritu Santo puede manifestarse en nosotros, manifestar el fruto del Espíritu. Es en medio de esas situaciones difíciles. Y quién sabe si Dios está puliendo nuestro carácter en medio de esa situación difícil. Pero si no entendemos el tiempo, en lugar de aprovechar esas oportunidades para aprender las lecciones de Dios, en lugar de aprovechar esas oportunidades para que Dios sea glorificado, lo que vamos a hacer es arruinar la oportunidad. Debemos entender el tiempo que estamos viviendo. Cuando nosotros estamos atravesando circunstancias difíciles, se mide el fruto de nuestro espíritu, del espíritu. Se mide nuestra dependencia del Señor. Se mide la firmeza de nuestra fe.
Eso se mide. Pero si no entendemos el propósito, no vamos a conseguir nada. Lo que vamos a lograr es estropear el plan nada más. Pero también hay circunstancias favorables. Y si nosotros no entendemos el tiempo que estamos viviendo, y si no entendemos que también hay un propósito en todo esto, tampoco vamos a obtener el mejor recurso, el mejor provecho, no vamos a obtener el mejor provecho de ese tiempo. Segunda de Corintios 9:8, vea lo que dice. Dios nos bendice constantemente. Muchos van a recibir en este tiempo la bendición de recibir un dinerito extra por ahí, ¿verdad? Ya el dinerito viene, se escucha que suena por ahí. Y dice la palabra del Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Otra vez, si nosotros no entendemos el propósito de Dios, que hay un propósito de Dios para nosotros en este tiempo, lo que nos va a caer en las manos, el dinero que va a llegar a nosotros, los recursos que vamos a tener, como hay abundancia, pues hagamos fiesta, invitemos a todo el mundo, hagamos y deshagamos y vamos por aquí y vamos por allá, porque no entendemos que este es un tiempo en que Dios nos está preparando para el mañana. Yo creo que el famoso aguinaldo que recibimos nosotros no es para que vivamos enfiestados en diciembre, es para que estemos un poco más tranquilos en enero. ¿Verdad? Así de sencillo, así de simple. Pero si no entendemos cuál es el tiempo que estamos viviendo, lo vamos a malgastar. José nos da una gran lección de esto en Egipto. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. En los 7 años de abundancia, repartamos, quedemos bien con todo el mundo, hagamos regalitos para todos los reyes y quedemos bien con todos. No. 7 años de abundancia, ahorremos. Guardemos el 20% de la cosecha. Para cuando vengan los 7 años de escasez, no vamos a tener problema. Porque alguien que entiende los tiempos, alguien que entiende el tiempo que está viviendo, va a aprovechar el recurso que tiene. Y con esto estamos terminando. Efesios 5:16, con el pasaje que empezamos, nos invita a esto, que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Tenemos que sacar lo mejor de este tiempo. Sacar lo mejor para nosotros y para que el Señor sea glorificado. Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos, o más bien, que debemos hacerle al Señor. Y la pregunta sería: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? Señor, ¿qué debo hacer en este tiempo con los recursos que tú me estás dando? Y yo creo que esa es la pregunta más sabia que nosotros podemos hacernos en este tiempo. Hoy es el tiempo de hacernos esa pregunta. Yo quiero pedirle que por favor nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y hay 2 cosas que el Señor ponía en mi corazón que debemos pedir en esta hora. 2 cosas. Dos sencillas cosas. 1, sabiduría. Sabiduría de parte del Señor, para que podamos abrir nuestros ojos y entender lo que estamos viviendo. Entender el tiempo, entender nuestras circunstancias, entender el momento. Y si usted lo quiere ver así también, entender el momento histórico que está viviendo la humanidad, porque son los últimos tiempos.
Y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver y podamos entender lo que estamos viviendo. Pero la segunda cosa que debemos pedirle es su poder y su gracia para ayudarnos a caminar en la dirección que Él quiere que caminemos. Porque de nada serviría que sepamos nosotros qué es lo que tenemos que hacer si no tenemos la fuerza para hacerlo. Si el Señor nos dijera en este momento: tienes que cambiar tu corazón, tienes que dejar los hábitos que estás teniendo. Pero si no tenemos su gracia, si no tenemos su poder obrando en favor nuestro, obrando en nuestro interior, no vamos a poder, porque no es en nuestras fuerzas, es por su Espíritu, es por el Espíritu de Dios.